Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los supuestos, mitos y dificultades frecuentes en la implementación de la comunicación aumentativa y alternativa en la infancia. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente de la jornada de hoy es Claudia Marimón Rigolet. Ella es profesora de educación diferencial, cuenta con un máster en orientación educacional, es especialista en comunicación aumentativa y alternativa, es miembro de la ISAC, de la Asociación Internacional de Comunicación Alternativa, e integrante del Comité Académico de ISAC Español. Es directora del Diplomado en Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad del Desarrollo e instructora y asesora para profesionales, usuarios, familias y centros a nivel nacional e internacional. Así que hecha la presentación de la bienvenida, estimada, es toda suya la sesión. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, vamos a tener que actualizar un poquitito esa presentación porque ahora también soy directora del Diplomado de Comunicación Aumentativa de especialización en Comunicación Aumentativa y Alternativa en ADIPA. Así que creo que es un punto muy importante para actualizar. Bueno, agradecerles desde ya a todos el estar aquí hoy compartiendo su interés por la comunicación aumentativa y alternativa, que quienes me conocen y han estado quizás en otras de los seminarios que hemos dado sobre comunicación aumentativa y alternativa, saben que es un tema que me apasiona y, y que me encanta compartir y me interesa específicamente que las personas que están vinculadas a niños, estudiantes de cualquier edad puedan apoyarlos en su comunicación. En este caso, puntualmente, este seminario está asociado a este curso de comunicación aumentativa, implementación, evaluación de programas para la infancia, principalmente porque si bien la comunicación aumentativa es una sola, eh, tenemos mucho interés en poder partir lo más temprano posible con la comunicación aumentativa y alternativa, y en ese sentido quizás hay algunos aspectos que son relevantes justamente en esta etapa inicial, en los primeros pasos de la comunicación. Bueno, ya me presentaron, como les decía, ahora también soy directora del diplomado en especialización de comunicación aumentativa y alternativa, y todo lo demás sigue y ya lo presentó Rodrigo. El propósito general de este seminario es de alguna manera compartir con ustedes y de alguna forma favorecer el que todas las personas que estén interesadas en la comunicación aumentativa y alternativa podamos tener una mirada crítica, reflexiva sobre justamente estas creencias, supuestos y barreras que muchas veces estos imponen en la implementación efectiva de la comunicación aumentativa y alternativa en niños y niñas, promoviendo justamente prácticas basadas en la evidencia, es decir, que no nos quedemos en estas creencias o en estos supuestos o en estos mitos que de alguna manera, eh, y vamos a conversar un poquitito de dónde surgen, por qué están tan arraigados, pero que claramente interfieren y se transforman en un obstáculo para ofrecer soluciones comunicativas a niñas y niños. Y en ese sentido, entonces, podemos, a través de estas reflexiones, de compartir, quizás también de conocer un poquito sus experiencias, podremos ver cuáles son las mejores formas de resolver esos mitos que probablemente muchos de nosotros tenemos, probablemente yo con toda la experiencia que puedo tener en comunicación, sigo a veces dudando o teniendo conceptos que debo mejorar, debo, más que solo conocer, quizás debo poner en práctica para poder tener yo mi propia evidencia. Los objetivos, básicamente hoy,
como no tenemos tanto tiempo, es por una parte identificar estas creencias, estos supuestos, estos mitos y cómo influyen en todo este proceso de implementar la comunicación en los contextos naturales. Y por otra, por otra parte, analizar qué dificultades son las que habitualmente estos conllevan a este proceso de implementar la comunicación de manera efectiva. Por lo tanto, vamos a partir con una breve introducción de comunicación. A lo mejor en este grupo hay algunas personas que ya saben de comunicación, otros que están recién sumándose a esta temática, pero probablemente esta breve introducción va a ser una pincelada que va a poder permitirles también reflexionar sobre las creencias que sin saber mucho de comunicación tienen y a la vez las personas que ya sepan un poco de comunicación van a poder reflexionar también de esto en relación a estos desafíos que surgen con lo que yo creo, lo que aprendí incluso en algún momento de comunicación aumentativa y alternativa y cómo esto se ha ido actualizando y se ha ido solventando en base a la evidencia. Vamos entonces a revisar estos mitos y su impacto y también vamos a hablar paralelamente acerca de algunas soluciones. Como les mencionaba, la comunicación aumentativa y alternativa es una disciplina que estudia, aplica métodos, técnicas, estrategias, recursos, productos de apoyo dirigido a todas aquellas personas que tienen desafíos en la comunicación oral principalmente, es decir, aquellas personas que no disponen del habla de manera eficiente para comunicarse en todas las instancias de su día a día. Y el objetivo principal de la comunicación aumentativa y alternativa es justamente ampliar todas las posibilidades de comunicación de aquellas personas, pero también poniendo énfasis en el desarrollo del lenguaje, es decir, en que sea recursos, estrategias que de alguna manera le permitan a un niño desde etapas muy tempranas desarrollar el lenguaje a lo largo de su ciclo vital. Por eso nos parece muy importante justamente este curso que parte de estas etapas iniciales. La comunicación aumentativa y alternativa se utiliza para aumentar la capacidad de una persona para comunicarse, es decir, cuando una persona tiene desafíos en la comunicación, puede mejorar, incrementar su comunicación a través del uso de estos recursos. Sabemos hoy que todas las personas, aun cuando no queramos, vamos a estar comunicando nuestro cuerpo, nuestras miradas, nuestras expresiones, nuestra postura, muchas veces comunica. Por lo tanto, el utilizar estos recursos va a aumentar estas estrategias de comunicación que probablemente los niños empiezan a desarrollar a partir de sus posibilidades, de sus recursos cuando presentan alguna condición o desafíos en el desarrollo. Y por otra parte, la comunicación aumentativa y alternativa también se encarga de proporcionar una forma alternativa de comunicación cuando realmente la comunicación no es suficiente o cuando a medida que la persona crece, el habla efectivamente no logra posicionarse de una forma suficiente para la comunicación. Y es por eso que este concepto de comunicación aumentativa y alternativa abarca estos dos conceptos, es decir, aumentar el habla, aumentar la comunicación, aumentar esta capacidad, dar más herramientas o también ser una forma alternativa. Pero en general son conceptos que suelen ir juntos porque no es tan fácil separarlos para identificar cuándo estamos aumentando y cuándo está siendo alternativo. También es importante recordar que la comunicación es un concepto que abarca distintas formas de comunicación, es decir, la comunicación aumentativa no solo habla de tecnología, no solo habla de pictogramas, carpetas de comunicación, gestos, sino que de todos estos elementos
que suman a mejorar la comunicación de una persona. Por lo tanto, cuando hablamos de comunicación aumentativa y alternativa, todas las formas que una persona usa de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su edad, de acuerdo a la situación en la que está, son formas válidas de comunicación que le permiten en ese momento, en esa circunstancia, transmitir la información. Obviamente, dentro de estas formas de comunicación que todos utilizamos, hay unas más sólidas que otras, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros podemos hablar o si podemos escribir mensajes de texto o si podemos utilizar un dispositivo con mucho vocabulario, salida de voz, va a ser mayor lo que logramos comunicar que si solamente estamos utilizando, por ejemplo, nuestras expresiones faciales. Pero tenemos que pensar que en ciertos momentos las formas, todas las formas son válidas y efectivas. Por lo tanto, hay que valorar todas las estrategias o formas que una persona utiliza, porque probablemente eh, esas formas más sólidas o más consistentes también requieren de más apoyo del entorno. Importante para mencionar es que la comunicación aumentativa y alternativa ha tenido mucha evidencia, mucho impacto en el bienestar de las personas y principalmente en las dos últimas décadas se ha experimentado un gran desarrollo en esta disciplina, en este campo, no solamente en los países desarrollados, sino que también probablemente en muchos de los países o de los lugares específicos donde cada uno de ustedes comentaba que están. Probablemente hay lugares donde se está conociendo de comunicación aumentativa y alternativa y obviamente la información va llegando más lento, más tarde, pero es muy importante saber que es un área que está creciendo y evolucionando significativamente y se ha consolidado como una práctica basada en la evidencia y que también está alineada con un enfoque de derecho y de participación para todas las personas que tengan alguna condición. Y eso hace muy importante porque es un respaldo desde estas buenas prácticas de comunicación donde no son ideas o supuestos, sino que por el contrario son evidencias que dan un respaldo que contiene, por una parte, la investigación, por otra parte, la puesta en práctica a través de profesionales y también la valoración que pueden dar los propios usuarios y sus familias respecto de el impacto o el efecto positivo que la comunicación va teniendo en distintos aspectos de su vida. La investigación empírica, todo lo que son los estudios, de alguna manera demuestra de forma consistente que la comunicación mejora significativamente cuando implementamos estrategias y recursos de comunicación aumentativa y alternativo. También hay muchas investigaciones que muestran que la participación, la interacción social de una persona se incrementa cuando hay sistemas de comunicación en su entorno y obviamente sus posibilidades de acceder al aprendizaje y una mejora en la calidad de vida, ya que logra una mejor participación en todos los contextos. Por lo tanto, sabemos a partir de estas investigaciones que la comunicación tiene efectos positivos que probablemente todas las personas buscan para poder vivir con una mejor calidad de vida. Ahora, ¿por qué surgen o siguen presentes los mitos en la comunicación aumentativa y alternativa? Es una pregunta que, por supuesto, uno se hace si vemos que hay tanto respaldo de la evidencia, de la experiencia, pero probablemente es muy importante pensar que a pesar de toda esta evidencia, a pesar de todo este desarrollo teórico, los mitos siguen estando y probablemente se van derribando, se van
diluyendo en el tiempo, pero claramente es muy importante identificarlos para no persistir en ellos. Está claro que los mitos o estas creencias no surgen necesariamente de las malas prácticas, es decir, nada de lo que hacemos cuando no sabemos algo mejor está pensado en una mala práctica, no es que alguien quiera hacer las cosas de una mala manera. Más bien, estos mitos tienen que ver con modelos históricos en la formación de los profesionales, donde probablemente se pensaba que habían ciertas características, ciertos requisitos, ciertos aspectos que eran en su momento relevantes. Por mucho tiempo todos los modelos estuvieron muy centrados en el déficit, es decir, en lo que la persona no puede hacer, y entonces eh, el centrarse en lo que una persona no puede hacer muchas veces impide avanzar hacia el potencial que esa persona puede tener. Por otra parte, muchos de estos mitos están enfocados en esta quizás sobrevaloración que se da y que probablemente es algo que tiene una valoración intrínseca en el lenguaje oral como un único objetivo válido para la comunicación. Y probablemente eh, tenga, como les decía antes, un valor muy significativo y es una de las formas más eficientes de comunicación, pero probablemente cuando esa forma no está presente, no se está desarrollando, no está disponible, no podemos pensar que sin ella no vamos a poder comunicarnos o no vamos a insistir o a darnos por vencidos en ofrecer otras alternativas de comunicación. Y ahí también surge, como base de estos mitos, esta idea de que la comunicación y el lenguaje tiene un desarrollo lineal y que entonces vamos pasando por etapas y que una etapa necesariamente antecede a la otra y que probablemente cada una de esas etapas tenga un término para dar inicio a una posterior. Hoy, en base a toda la evidencia, se sabe que el desarrollo de la comunicación no tiene necesariamente esa secuencia y que como todo en el desarrollo pueden haber situaciones por las cuales no surja una etapa o no surja una determinada habilidad y eso no quiere decir que no va a haber desarrollo de la comunicación y en este caso del lenguaje. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos o estas reflexiones a las que yo los quiero invitar es a que no debemos entender la comunicación como hasta ahora muchas personas nos hemos formado, quizás en las épocas, por ejemplo, en que yo me formaba en la universidad. Muchas veces se pensaba en la comunicación aumentativa como un último recurso, la última opción. Y entonces, claro, todos los enfoques estaban orientados a que la persona pudiera hablar, a que pudiéramos buscar la estrategia, la metodología para lograr el habla. Hoy en día, más bien se ve la comunicación como una forma de apoyar el lenguaje, de coexistir, obviamente, y de complementar todas las formas de comunicación. De esa forma, entonces, no vamos a luchar incansablemente para lograr que una persona hable, sino que vamos a implementar otros recursos y otras estrategias que van a permitir, por una parte, desarrollar el lenguaje, mantener la interacción, potenciar muchos eh, de las posibilidades que esta persona sí puede utilizar y obviamente vamos a estar siempre potenciando y dando la posibilidad de que también surja la comunicación oral. Por lo tanto, son cambios en la mirada que van apoyándose justamente en esta evidencia y en estas experiencias. Es importante también tener en cuenta que
desde una mirada de los derechos de todas las personas. Claramente, si nosotros queremos garantizar el derecho a la comunicación, el ofrecer una alternativa mientras la persona no esté siendo capaz de comunicarse a través del lenguaje oral, es necesario para poder garantizar su autodeterminación, ofrecer la posibilidad de participar, potenciar su desarrollo social, cognitivo, cuando presentan algún desafío de la comunicación. Y esto que quizás a todos nos parece como evidente, muchas veces ha sido vulnerado porque claramente a lo largo de la historia y estos mitos que mencionábamos, muchas veces hacía pensar que había que postergar la incorporación de estos recursos determinado por factores de cognitivos, sensoriales, conductuales de una persona. Por lo tanto, vemos cómo en ese sentido la comunicación aumentativa y alternativa nos permite garantizar este derecho de todos a la comunicación. Por lo tanto, existe este consenso científico, llamémoslo así, de los investigadores, también de los profesionales y de las familias y los usuarios de la efectividad que tiene la CEA. Sin embargo, obviamente siguen apareciendo mitos, resistencias, retrasos para implementar la comunicación. Probablemente si ustedes mismos hoy piensan eh, respecto de su experiencia, qué creen de la comunicación aumentativa y alternativa, probablemente van a encontrar algunos mitos o algunas cosas que han escuchado y que probablemente sí les parecen razonables, pero a lo mejor nunca las han probado, o en realidad hay aspectos que no he logrado yo implementar y entonces no tengo esa experiencia. Y es ahí donde justamente a la base de estos mitos, de alguna forma, la literatura señala que estos mitos tienen muchas veces su origen en creencias o formación de profesionales que están desactualizadas, es decir, lo que se sabía hace 10, 20 años atrás acerca de comunicación era muy distinto a lo que hoy se sabe. Yo, por ejemplo, que tengo mucho tiempo de trabajar en esta disciplina, claramente lo que yo aprendí ahí en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, en comunicación aumentativa y alternativa es diferente en varios aspectos. Había recursos distintos, había sistemas para evaluar diferentes, habían cambios muy significativos y que claramente si yo no actualizo mis conocimientos, no abro a esta posibilidad de cambiar y de actualizar y de probar estos recursos que se van eh, apareciendo y ofreciendo, claramente me estaría quedando en el pasado. Y muchas veces yo lo converso con terapeutas que me dicen, no, pero es que yo me formé en esto, me formé en lo otro, soy certificada en muchas cosas. Está muy bien, pero yo creo que siempre un profesional tiene que actualizarse. Entonces, imagínense que, por ejemplo, nos tenemos que hacer una cirugía ocular y resulta que hoy existe la laparoscopía, el láser, y entonces la operación es ambulatoria. A diferencia de algunos años atrás, en que tenían que abrirnos el ojo y una serie de otros detalles que no voy a ni imaginar, para poder solucionar una misma patología. Entonces, nosotros esperaríamos que nuestro médico se actualizara y obviamente nos hiciera la aplicación que está, la operación más actualizada, lo más moderno, lo que me asegura mayor éxito, menos tiempo de recuperación.
y no estaríamos conformes con que el doctor nos dijera, mira, yo me certifiqué hace 25 años en esta otra operación, así que no voy a usar el láser, por ejemplo. Seguramente lo primero que haríamos es salir a buscar otro médico. Respecto de la comunicación, sucede lo mismo. Tenemos que actualizar lo que sabíamos. De esa forma, obviamente, vamos a estar ofreciendo lo que cada persona merece. Por otra parte, también es importante tratar de valorar la multimodalidad en la comunicación. Muchas veces también a mí hay personas que me dicen, no, es que el niño no se comunica, no tiene intención comunicativa. Bueno, hay muchas cosas que si yo tengo en mente que la comunicación es oral, es a través de la voz de las personas, probablemente, claro, no hay intención, no hay comunicación, pero justamente eso me hace ampliar mi visión hacia lo que es la multimodalidad en la comunicación, es decir, valorar distintas formas de comunicación. Y por otra parte, otra base sobre la cual muchas veces estos mitos persisten tiene que ver justamente con esta distancia que muchas veces existe entre lo teórico, por decirlo de alguna manera, y los contextos reales donde la comunicación se desarrolla. Es decir, muchas veces podemos saber mucha teoría y estar muy de acuerdo con esa teoría, pero tenemos que saber llevarla a la práctica. Y llevarla a la práctica, sobre todo en el caso de los profesionales, es un desafío que no solo nos enfrenta a las necesidades de nuestro usuario, nuestro estudiante, nuestro paciente, sino que nos lleva también a tener que visualizar a las personas que con quien él vive, las personas que lo rodean en su entorno, a su familia, a sus profesoras, que necesitan poder aprender también a usar estos sistemas de comunicación. Y muchas veces, y hoy en día cada vez más, nos encontramos, por ejemplo, con familias que son los que están liderando la implementación de comunicación aumentativa y alternativa en sus niños. Bueno, son esos papás los que necesitan poder acercar todo lo que ellos saben, han aprendido, han investigado sobre comunicación a sus terapeutas y obviamente nos movilizan, nos hacen investigar, aprender y son quienes generan, digamos, todo este, de alguna manera, movimiento que va a ir poco a poco derribando todos estos mitos. Como les decía yo, hay mitos en torno a distintos temas. Por una parte están todos aquellos mitos que están justamente centrados en el retraso del habla o en el desarrollo del habla. Y ahí pienso yo, y si ustedes recuerdan su formación profesional, me imagino que debe haber aquí terapeutas de lenguaje, fonoaudiólogos, bueno, de la forma en que cada país lo diga, puede haber profesoras, etcétera. Y es probable que muchos de nosotros aprendimos a, a visualizar la comunicación aumentativa y alternativa como que podía retrasar el habla. Y uno de los mitos probablemente que más persiste, que también afortunadamente ha sido más refutado, porque de alguna manera se pensaba y se piensa todavía muchas veces que una persona que usa un sistema de comunicación aumentativa y alternativa no va a tener la motivación para hablar. El otro día justamente estaba con una mamá que me decía, mira, yo estuve por mucho tiempo con terapeutas que me decían, no, si usas los sistemas de comunicación, tu hija se va a volver floja, no va a querer hablar. Bueno, claramente esto es un mito que no tiene ninguna base científica. Hoy la evidencia nos muestra que
el uso de comunicación aumentativa y alternativa no inhibe el desarrollo del habla y en muchos casos favorece el desarrollo del habla, porque reduce la frustración al no poder comunicarse, porque aumenta la exposición al lenguaje de forma accesible para la persona en ese momento en particular, porque también va facilitando lo que es el asociar símbolos, palabras, significados, y en ese sentido, claramente, si la persona va a tener el potencial de hablar, claramente el habla va a ir apareciendo. Por otra parte, usar un sistema de comunicación no es sencillo, requiere desafíos adicionales, no vemos a muchas personas usar estos sistemas, por lo tanto es muy poco probable que alguien prefiera utilizar un sistema más difícil. Por ejemplo, si ustedes mismas piensan, la mayoría de ustedes o de nosotros utiliza, por ejemplo, mensajes de texto. Pero claramente cuando estamos en una urgencia, cuando estamos apurados, cuando tenemos que dar un mensaje rápido, vamos a preferir el habla o incluso vamos a preferir enviar un pictograma, un emoji, un sticker de esos que se mandan en el teléfono, porque aumentamos la comunicación en un corto plazo, pero lógicamente vamos a priorizar siempre lo que nos demande menor esfuerzo. En este caso ahí yo les comparto una fotografía. Ellos son dos hermanos. Uno de ellos utiliza desde muy pequeñito este sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Su hermano menor, que no tiene ningún desafío en la comunicación, aprendió a comunicarse con pictogramas, con el sistema de su hermano, porque fue probablemente la forma más accesible que tuvo. Pero obviamente él no retrasó su lenguaje, logró transitar desde esta forma en la cual él se comunicaba con su hermano hacia el lenguaje oral. Por supuesto, al haber estado inmerso en un grupo familiar donde la comunicación aumentativa estaba muy en el centro, aprendió y hasta el día de hoy es un muy buen usuario de comunicación aumentativa, sobre todo para interactuar con su hermano, pero no tiene ningún retraso en el lenguaje, bajo ningún punto de vista prefirió mantener el uso, por ejemplo, del sistema de comunicación de su hermano. Y ese tipo de experiencias las vemos muchas veces en los entornos escolares, cuando, por ejemplo, existe un niño que usa un sistema de comunicación, ninguno de sus compañeros retrasa su lenguaje, por el contrario, van avanzando cada uno a su ritmo y probablemente sí van teniendo la posibilidad de comprender esta nueva forma o esta forma adicional de comunicación que tiene su compañerito. Y en ese sentido, tener en cuenta que la comunicación actúa como un andamiaje lingüístico, es decir, no va a reemplazar el habla, pero sí va a estar apoyando al desarrollo del lenguaje cuando el habla no aparece. Y en ese sentido, la posibilidad que le da el sistema de comunicación de participar, de interactuar, claramente es un soporte fundamental no solo para el habla, sino que para el desarrollo del lenguaje. Recordar que cuando hablamos del lenguaje, no solo pensamos en esperar que surja el habla. Cuando nosotros hablamos de desarrollo del lenguaje, piensen ustedes que un bebé que nace está siendo estimulado a través de la interacción, la comunicación, y ninguno de nosotros espera que logre hablar para estimular su comunicación y su lenguaje. Nosotros a un bebé que recién nace le hablamos independiente de un potencial que no conocemos, independiente de que ese bebé no comprende el lenguaje, independiente de que ese bebé no nos responde,
Por lo tanto, tenemos que pensar que el lenguaje siempre se construye a partir de una interacción y no de esperar que surjan prerequisitos o condiciones específicas. Y que muchas veces cuando postergamos el acceso a la comunicación, claramente sí implica postergar un acceso al lenguaje. Por otra parte, existen una serie de mitos centrados en el perfil del niño o la niña, es decir, mirada de profesionales que muchas veces, como les digo, no por una mala práctica, no por una mala intención, sino que porque en algún momento nos formaron o era lo que se creía, que había que tener determinados prerequisitos para poder acceder a un sistema de comunicación. Se pensaba muchas veces que una persona no estaba lista para usar comunicación aumentativa y alternativa, pensando en que se requería, por ejemplo, habilidades de atención, intención comunicativa, reconocimiento de símbolos, poder demostrar un cierto nivel comprensivo, tener habilidades motoras para poder acceder a ese sistema. Yo ahí quise compartir con ustedes esa foto de Iván Davidovich, que es un usuario de comunicación aumentativa y alternativa. Él es argentino, eh, pero claramente él es ahora un hombre, pero probablemente muchas de las habilidades que evaluaríamos en un pequeño David hace veintitantos años atrás, él todavía no podría lograrla, no podría mostrarnos ese potencial si no fuera porque accede a formas de comunicación. Él no tiene las habilidades motoras que a lo mejor pensaríamos para usar un sistema de comunicación. Él, en apariencia, eh, no tendríamos cómo evaluar sus habilidades cognitivas porque no habla, porque las pruebas estandarizadas no nos permitirían evaluar su comprensión, porque si él quiere, por ejemplo, mostrarnos su intención comunicativa, parecería probablemente un chico muy sonriente, muy amable, etcétera, etcétera, pero claramente no podría expresarnos para poder evaluar su potencial cognitivo, por ejemplo. Y entonces, lo que yo quiero mencionar junto con esto es que no hay prerequisitos. Yo no puedo esperar que alguien demuestre lo que él hoy es capaz de hacer después de haber interactuado con la comunicación aumentativa y alternativa. Por lo tanto, es muy importante el que hoy se reconoce y se basa en evidencia que no requiere prerequisitos para la comunicación aumentativa y alternativa. Es decir, yo no debo esperar que logre determinadas habilidades. Muchas de esas habilidades se desarrollan justamente a través de el uso de un sistema de comunicación, a través de estar inmerso en un entorno donde la comunicación aumentativa está disponible. Por mucho tiempo se pensaba esto de no tiene un buen nivel comprensivo, por lo tanto, ¿cómo va a usar símbolos? Bueno, hoy también sabemos que la comprensión del lenguaje no es una condición previa, sino que es un proceso dinámico que se va dando justamente cuando accedemos al lenguaje, cuando estamos inmersos en un entorno de lenguaje. Si cualquiera de nosotros nos trasladáramos a vivir a Alemania, por ejemplo, seguro que no tendríamos ni una comprensión de alemán el primer día que lleguemos, pero al estar en ese entorno, al vivir en el entorno donde se habla ese idioma con modelos de comunicación y lenguaje en alemán, lo más probable es que después de un tiempo todos lograríamos algún nivel de comunicación en ese idioma. Por lo tanto, no podemos partir de prerequisitos. Y eso
implica que todas las personas tienen que tener acceso a comunicación aumentativa para poder recién ahí evaluar cómo o qué recursos pueden potenciar lo que hoy sabe o lo que hoy tiene. Luego existen otro grupo de mitos que está centrado en el sistema de comunicación aumentativa y alternativa. Como les decía, la comunicación no es una disciplina nueva, reciente, y es probable que muchos de nosotros hayamos escuchado acerca de comunicación aumentativa y alternativa, y también sabemos hoy que con la, digamos, la accesibilidad tecnológica que hoy está mucho más cercana, sabemos que hay muchos recursos de comunicación disponibles y ahí es donde surge un poco esta disyuntiva de, bueno, ¿qué voy a usar? ¿Qué recursos serán mejores que otros? Hay recursos gratuitos, hay recursos pagados, hay recursos con diferentes características, ¿verdad? Bueno, uno de los mitos frecuentes en la práctica es que se considera que cualquier uso de símbolos o de apoyos visuales, por ejemplo, para la comunicación, para regular la conducta, es comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, claramente, si pensamos que estamos implementando comunicación aumentativa y alternativa porque pusimos algunos pictogramas o porque en la escuela están usando, claramente es muy probable que nos parezca que la comunicación aumentativa, primero, no le interesa mucho a mi hijo o a mi estudiante. Segundo, no le sirve porque en realidad no está pudiendo comunicarse con eso. Bueno, es muy importante entonces que tengamos claro que desde este enfoque basado en la evidencia, un sistema de comunicación no es solo usar símbolos, sino que un sistema de comunicación tiene que de alguna manera tener la capacidad de brindarnos acceso al lenguaje. Si yo, por ejemplo, solo puedo elegir qué quiero comer o en esos pictogramas que tengo ahí que quiero ir a la plaza o que puedo tomar leche o comer una manzana, probablemente sería muy poco lo que yo podría comunicar. Por eso, uno de los mitos importantes es que los símbolos en sí no son el acceso al lenguaje, sino que todo el sistema de comunicación. Esto implica de alguna manera contar con un sistema robusto, con un vocabulario amplio, balanceado, equilibrado, que nos permita, por ejemplo, combinar distintas palabras, expandir nuestro lenguaje, generar nuevo lenguaje, obviamente a medida que voy evolucionando y en distintos contextos. Eso hoy en día muchas veces nos lleva a pensar exclusivamente en la tecnología, que obviamente tiene como todo en nuestra vida, cuando la tecnología está cerca, probablemente tiene muchos beneficios. No es lo mismo lavar la ropa a mano que ponerla en la lavadora, no es lo mismo eh, utilizar la electricidad que no utilizarla. Es decir, la tecnología siempre soluciona y probablemente tiene ventajas, ¿verdad? Pero no es exclusivo, es decir, ninguno de nosotros puede lavar con la lavadora ultramoderna cuando se corta la energía o cuando estamos en un lugar donde no podemos ir con nuestra lavadora. Por lo tanto, no tenemos que pensar que siempre la solución va a ser de alta tecnología. Y es ahí donde también existen ciertos mitos respecto de que la tecnología es o un recurso de alta tecnología va a ser muy superior a una baja tecnología. Decirles también que en ese sentido, en base a la evidencia,
no existe una especie de jerarquía o de camino único para implementar la comunicación aumentativa y alternativa, sino que más bien los recursos de alta y baja tecnología pueden complementarse adecuadamente para una persona en particular, principalmente por varios aspectos. Sabemos que no siempre la tecnología es accesible para todos, por económica y más accesible que sea. Por lo tanto, si no tengo la posibilidad de alta tecnología, un sistema de comunicación de baja tecnología va a ser igualmente eficiente. Si tengo la opción de ambos, probablemente va a ser un complemento muy adecuado porque, por ejemplo, aquí en Chile no es seguro circular por las calles con un dispositivo de comunicación de alta tecnología y en ese sentido nuestros estudiantes muchas veces están mucho más seguros con la baja tecnología cuando tienen que salir a la calle, por ejemplo, o ir a un parque, o si vamos a ir a la playa, probablemente un sistema de baja tecnología sea mucho más conveniente que un dispositivo como un iPad o un tablet que probablemente se nos va a mojar, se nos va a llenar de arena y finalmente no nos va a permitir comunicar. Claramente entonces los sistemas de baja tecnología tienen el acceso inmediato, podemos generalizar, podemos llevar a distintos lugares y obviamente van a ser muchas veces un buen respaldo para la alta tecnología. Por otra parte, los sistemas de alta tecnología obviamente suelen relacionarse con que pueden ser complejos, difíciles de usar, inadecuados para ciertas personas o muy difíciles para un niño en particular. Bueno, también existe ahí evidencia que demuestra que la eficacia de un sistema no está dado por las habilidades cognitivas de un usuario ni por su edad, sino que más bien por cómo todo este sistema esté organizado, por su uso, por su forma de acceso. Por lo tanto, es importante no tener prejuicios respecto de si tengo alta tecnología, baja tecnología, si hay uno mejor que otro. Es decir, creo que ahí la clave es conocer muchos sistemas de alta y baja tecnología para poder determinar cuál sea el más apropiado para un usuario. También existe el mito o la creencia de que, bueno, tengo el dispositivo y ya con esto mi usuario debería estar comunicándose. Y claramente es muy importante tener claro que no es suficiente. Ninguno de nosotros, si nos compramos un piano, nos convertimos en pianista. Lo mismo sucede con una persona que necesita usar un sistema de comunicación. Es el punto de partida probablemente para acercarnos a la música, a la comunicación, pero claramente requerimos varios pasos para llegar a poder usar este sistema de forma eficiente en nuestra rutina, en el día a día. También existen varios mitos centrados en la familia y ahí muchas veces los profesionales, y quizás me incluyo en alguna etapa de la vida o quizás ahora mismo, muchas veces tiendo a pensar o muchos profesionales me dicen, lo que pasa es que yo implemento comunicación aumentativa, pero la familia, por ejemplo, no lo hace. Y ahí surgen muchas de estas creencias que pueden estar en los profesionales o en las propias familias. Por ejemplo, que la comunicación aumentativa y alternativa no es algo que podamos usar en el día a día, que es como una actividad que necesita un terapeuta todo el tiempo para enseñar. Probablemente los terapeutas formados en comunicación somos importantes en este proceso, pero claramente las rutinas cotidianas son el mejor lugar donde la comunicación ocurre. El centrarnos en la familia
el tener muchos espacios y actividades en el día donde se potencie la comunicación, obviamente favorece el aprendizaje. Y el tener más personas, es decir, personas en el contexto escolar, en el contexto familiar, que puedan apoyar la comunicación a través de estos sistemas aumentativos y alternativos, es también una suma más que una resta. Por lo tanto, es muy importante pensar que la comunicación no puede quedarse en este espacio terapéutico, donde a lo mejor siempre es posible tener mayor control, mayor estructura, porque la comunicación justamente ocurre en el día a día. Muchas veces se plantea también como uno de estos mitos que la comunicación aumentativa es demasiado estresante para las familias y entonces queremos dejarla, o las mismas familias quieren dejarla en el contexto terapéutico. Muchas mamás a mí me decían, por ejemplo, no, 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 mira, usa tú el sistema de comunicación con él porque yo en casa le entiendo todo. Pero claramente cuando las familias empiezan a darse cuenta de lo que las personas pueden transmitir, específicamente en los niños pequeños, eh, a través de la comunicación aumentativa y alternativa, van a estar motivados a desarrollar estrategias. Probablemente vamos como terapeutas a tener que enseñarles estrategias adaptativas para integrarlo a su rutina. Muchas veces puede reducir la frustración, puede disminuir conductas problemáticas en el entorno familiar y lógicamente eh, va a ser algo que, de acuerdo a lo que muchos papás dicen, para mí es mucho más estresante que no saber lo que quiere, no saber lo que le pasa, que implementar un sistema de comunicación. Y es ahí donde probablemente vuelve a ser crucial esta forma en que los profesionales podemos apoyar a las familias a implementar estas estrategias. Luego, también se ha planteado mucho el que los dispositivos con salida de voz o dispositivos de alta tecnología son muy difíciles. Bueno, yo creo que hoy en día toda la familia va teniendo mucho más acceso a los sistemas de alta tecnología. Eh, Probablemente con un buen acompañamiento, la familia va a conocer el sistema de comunicación. A mí me pasa muchas veces que las mismas mamás o papás, incluso hermanos, van aprendiendo a usar el sistema de comunicación que el niño usa y claramente no podemos pensar en que es un desafío cuando las familias están utilizando tecnología en muchos otros aspectos. Por otra parte, los sistemas de comunicación tienen obviamente su ciencia, pero son fáciles de usar o no sé si fáciles de usar, pero es muy posible aprender a programarlo, a acceder a ellos, a personalizarlo. Solo tenemos una vez más que tener acceso a ellos. Luego hay mitos o a partir de estos mitos surgen desafíos, ¿verdad? Desafíos, por ejemplo, para evaluar a una persona que tiene necesidades comunicativas diferentes, particulares, propias, ya que claramente estamos muy acostumbrados a observar lo que la persona no puede hacer más que a observar a esa persona interactuando en contextos naturales, a no analizar muchas veces las rutinas, sus intereses, las oportunidades de comunicación, a seleccionar muchas veces un sistema de comunicación por el diagnóstico de una persona o porque es el sistema que conocemos o porque es el más accesible o el más barato o el que ya usan otras personas que conozco y no poder basarnos en su perfil comunicativo
porque quizás no conocemos o no tenemos los instrumentos apropiados para identificar el perfil comunicativo, las habilidades, las fortalezas y las debilidades también de una persona en la comunicación. Recordar que muchas veces esta evaluación eficaz requiere evaluar lo que la persona está pudiendo comunicar hoy, en la forma en que se está comunicando hoy, aún sin un sistema, conocer qué barreras y qué facilitadores hay en su entorno y también conocer instrumentos apropiados para guiar esta evaluación. También surgen dificultades o desafíos en la implementación cotidiana, en el día a día, ya que muchas veces los sistemas de comunicación se utilizan de forma muy restringida para pedir o para responder o para anticipar a nuestro estudiante. Y eso obviamente va limitando la motivación por comunicarse, va limitando eh, el desarrollo del lenguaje. Piensen ustedes que yo a ustedes les diera solo unas poquitas palabras o solo tuvieran el lenguaje limitado a pedir cosas que quieren, ¿cuántas oportunidades de comunicación perderían por no poder utilizar el lenguaje en otros entornos, para expresar distintas funciones de la comunicación, para interacción social, y solo pudiéramos usar la comunicación, por ejemplo, para dar instrucciones o para cumplir y obtener alguna recompensa? Por lo tanto, las funciones comunicativas, el uso en los distintos entornos es muy importante. También hay una necesidad muy grande de adquirir estrategias para enseñarle a las personas a usar el sistema de comunicación. Existe una estrategia que nos habla de la estimulación o el modelado del lenguaje asistido, que es de alguna manera esta inmersión lingüística que las personas necesitan utilizando un sistema de comunicación. Imagínense que la primera vez que ustedes vieron un sistema de comunicación, o a lo mejor las personas que nunca han usado uno, no se imaginan cómo funcionan, no sabemos cómo está organizado, no sabemos qué palabras tiene. Claramente no lo vamos a poder usar sin estrategias apropiadas. Volvemos al ejemplo del piano. El piano sabemos que tiene teclas, yo sé que si toco y aprieto esas teclas blancas y negras va a sonar, pero ¿cómo lo debo hacer? ¿Qué sonido tiene cada tecla? ¿Cómo las voy a combinar? Es algo que necesito que alguien me pueda modelar. Lo mismo sucede con el lenguaje. Por lo tanto, el rol que juegan los compañeros de comunicación, los interlocutores, es fundamental y muchas veces más importante que las propias habilidades de cada uno de los estudiantes. Y es ahí donde la falta de formación, las expectativas poco realistas de los avances en la comunicación. Muchas veces un niño empieza a usar un sistema de comunicación y yo misma puedo pensar, ah, no, llevo 2 semanas y no lo usa o no, todavía no responde. Bueno, tenemos que tener expectativas realistas. ¿Cuánto modelo de lenguaje recibe un niño en un entorno natural que desarrolla el lenguaje oral? Al menos un año, ninguno de nosotros está esperando respuestas, ni que el niño organice oraciones. Bueno, tenemos que tener expectativas realistas también del uso de un sistema de comunicación. Muchas veces surge poca coherencia, es decir, las personas usan su sistema de comunicación, pero gran parte del tiempo que están en la escuela no tienen acceso a él porque los profesores no han sido entrenados en el uso de estos sistemas.
o en la familia. Por lo tanto, es muy importante que todas las personas que rodean al estudiante puedan ser sus compañeros de comunicación. Es muy importante entonces poder identificar el impacto de todos estos desafíos en la comunicación, ya que cuando nosotros no abordamos estos mitos, no reflexionamos acerca de ellas, probablemente muchos de nuestros estudiantes, ya sea motivados por nosotros mismos o por su familia, abandonen el sistema. El vocabulario no va a prosperar, por lo tanto el estudiante no va a tener la motivación tampoco de comunicarse, no lo va a poder usar en otro lugar. ¿Qué efecto tiene ir a una terapia donde puedo comunicarme con mi terapeuta si cuando voy a la escuela quedo sin voz? Muchas veces eso reduce la participación de los estudiantes, de los niños, las niñas en los entornos quizás más significativos para ellos. Y entonces ahí es muy importante tener claro que no es que la dificultad, no es que el desafío, no es que lo difícil sea la comunicación, sino que cómo lo implementamos. Por lo tanto, es muy importante cuando pensemos en comunicación aumentativa, ir poco a poco formándonos, cambiando este paradigma, dejar de pensar en si mi estudiante está listo para comunicación, sino cambiar la pregunta por, ¿estoy ofreciendo realmente estrategias, recursos, oportunidades reales, significativas, valiosas de comunicación? Es decir, me implica de alguna manera dejar de esperar que aparezca el habla y actuar, no centrarme en lo que mi estudiante no puede hacer, sino que explorar su potencial comunicativo, no estar pensando en el sistema como tal, sino que más bien, o en el dispositivo como tal, sino que en todo el sistema que abarca no solo los símbolos, el dispositivo, sino que todo este rol que jugamos también las personas del entorno, nuestro rol como compañeros de comunicación en el éxito que tenga nuestro estudiante y obviamente dejar de visualizar como que es el niño el que no aprende comunicación o no aprende a usar el sistema de comunicación, sino que qué rol puede jugar todo su entorno para potenciar el uso de este sistema de comunicación. Y en ese sentido, una de las cosas que a mí más me gusta de la comunicación es que al quedar quizás en mis manos el que un niño pueda mejorar el uso de su sistema de comunicación, siempre me permite ir buscando más estrategias, más recursos, mejorar, compartir con más compañeros de comunicación, dar más oportunidades, comunicarnos en distintos entornos. Si yo asigno la responsabilidad al niño, probablemente es poco los cambios que yo puedo lograr en un corto plazo en una persona que tiene desafíos motores, cognitivos, etc. Entonces, en conclusión, recordar siempre que la evidencia de alguna manera confirma que no hay un retraso en el habla, no interfiere en el desarrollo y que por el contrario, facilitarlo me da mayores oportunidades de una interacción significativa. Y por otra parte, también la evidencia respalda que mientras antes podamos incorporar la comunicación aumentativa, el que no existen prerequisitos, por lo tanto la comunicación aumentativa es para todos y que mi rol como compañero de comunicación es fundamental, claramente me abre a esta mirada, a esta disciplina como un tremendo recurso, no solo para los estudiantes, sino que también para las familias y para mí como profesional, garantizando esta comunicación. Y en resumen, ¿qué necesitamos? Formación actualizada en cuanto a cómo se desarrolla el lenguaje asistido, es decir,
cómo se desarrolla el lenguaje en una persona que no se comunica a través del habla. Necesitamos aprender acerca de evaluación, de estrategias, de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Y necesitamos también, así como hoy muchos de los que están aquí, profesionales y familias dispuestos a tener su propia evidencia, es decir, voy a aprender para poder eh, tener yo mi propia experiencia en comunicación aumentativa y alternativa. Así que bueno, hasta aquí con lo que yo quería compartir con ustedes hoy. No sé cuánto tiempo tengamos para algunas preguntas. Ahí Rodrigo nos tendrá que decir. Claro que sí. Muchas gracias, profesora. Muy interesante. Ahí están llegando los aplausos y los aplausos virtuales y los agradecimientos aquí por el chat. Vamos a pasar al momento de las preguntas. Ujú. Levanten la mano, por favor, aquí en la plataforma para quien desea hacer su consulta. Yo le voy a abrir el chat. Voy contigo, Alejandra. Le voy a abrir el micrófono, perdón. Ujú. Voy contigo, Elizabeth. Hola, buenas. Hola. Tengo una pregunta. ¿Qué opinas del sistema PEX para trabajar con los niños, sobre todo niños que van a primero básico, ambos autistas en nivel 3? Gracias. Mira, el sistema PEX es un sistema que diríamos que tuvo un momento muy importante dentro del desarrollo de todo lo que es la comunicación aumentativa y alternativa, en el sentido que puso la comunicación aumentativa o la hizo muy visible, pero claramente como sistema de comunicación tiene algunas debilidades. Es un sistema que de partida requiere justamente todos varios prerequisitos que un sistema de comunicación que desarrolla el lenguaje no tiene. Tiene también una forma muy estructurada, es decir, se usa de una determinada manera. Y entonces, si bien nos permite muchas veces tener cierta información respecto de lo que el niño quiere o de sus juguetes o objetos favoritos, claramente no permite lo que, digamos que la comunicación que surge de sus inquietudes, de sus necesidades, de sus deseos. La comunicación en este enfoque basado en derechos y en evidencias tiene que ver mucho con la posibilidad de aprender el lenguaje. Y a través de PECS yo pienso que no se puede aprender el lenguaje. Y por otra parte tiene también esta forma de comunicación como por cumplir, es decir, te ofrezco algo que yo sé que tú quieres, pero si no me lo pides como quieres, no te lo voy a dar. Y eso, de alguna manera, si bien permite tener algunas respuestas de los niños, no son eh, respuestas comunicativas que partan de la motivación de los propios niños. Me parece en ese sentido entonces un sistema muy limitado y si tú piensas en lo que un niño, por ejemplo, en primero básico pudiera necesitar comunicar, me parece más limitado aún. Gracias, profesora. Voy con la pregunta de Chos... Chosip. Qué difícil. Ujú. Ahí le estoy abriendo el micrófono. Ujú. Ahí sí. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí, Es sí. Xochitl, Sochi. así Ya. es. Este,
Bueno, nada más para complementar esta parte de PECS, yo me capacité en PECS, trabajo en una escuela de educación especial y fue muy complicado aplicarlo. Y creo que uno de los factores fue justamente lo metódico que tiene que ser y que no puedes pasar a al desarrollo de otra habilidad si no has concretado la primera. Y entonces aquí me pasaba que los papás no comprendían cómo trabajarlo, aunque lo trabajábamos en la escuela junto con los padres, cuando ellos trataban de explicárselo a sus familias, no les entendían y bueno, fue un rollo que en mí como profesional me generó mucha frustración porque dije, híjole, o sea, al capacitarme en PEX dije, ok, como que por aquí puede ser, ¿no? Una forma de lograr comunicación en los chicos y pues no fue así. Ahorita mi pregunta es, porque no sé si en otros lugares, creo que vemos de varios países, pero por lo menos aquí en Puebla, que es México, ha habido un incremento en la atención de niños con trastorno del espectro autista. Y en mi escuela han llegado muchísimos niños no, pues que no tienen un sistema de comunicación. Entonces mi pregunta es, ¿puedo trabajar sistemas aumentativos en pequeños grupos o tiene que ser de manera inicial individualizado? Mira, lo que pasa es que, claro, como que uno piensa siempre que individual es como la dinámica para empezar, pero claramente cuando tú trabajas en una escuela, he tenido yo varias experiencias en el último tiempo en que la motivación surge justamente de la escuela. Y en ese sentido, la escuela se transforma en cierta medida como en este entorno de comunicación o rico en comunicación que valora las distintas formas de comunicación de los niños, que acompaña y modela cómo se usan otros sistemas de comunicación. Entonces, es perfectamente posible usarlo, probablemente poco a poco vas a ir necesitando implementar recursos para cada niño y ahí hay algunos materiales que puedes partir utilizando y, y tienes que pensarlo un poco como este ejemplo que yo te decía hace un rato, si quisiéramos, por ejemplo, aprender otro idioma, si bien no es exactamente igual el aprendizaje, pero un niño, por ejemplo, que se traslada con su familia a vivir a Japón, su familia no va a hablar japonés, no va a tener un profesor particular, pero va a ir a la escuela donde sus amigos hablan en ese idioma, sus profesoras potencian ese idioma. Por lo tanto, creo que es muy bueno, digamos, el que la escuela sea, como escuchaba yo por ahí el otro día, alguien que sea como el ecosistema o el hábitat donde la comunicación aumentativa está presente. Así que creo que es perfectamente posible tener ese entorno rico en lenguaje asistido a través de sistemas de comunicación robustos, donde a lo mejor los niños van a partir como cualquier niño diciendo una palabra, que a lo mejor tocando un pictograma y tú vas a responder, otros niños van a decir otras palabras, un poco como se va desarrollando el lenguaje en forma más natural. Así que hay recursos que pueden usarse en la sala de clase, por ejemplo, hay estos paneles de palabras esenciales, que son quizás las palabras de uso más frecuente, que se pueden imprimir en gran tamaño. Hay harto de ese material que nosotros compartimos en el curso que vamos a dar la próxima semana, que ya pueden darte como ideas para implementar en la sala de clase. Muchas gracias. Ahí, ¿quién sigue, Rodrigo? Gracias, profesora. Tenemos a Ercilia. Ujú. Sí, hola. Hola.
Hola, quiero hacer una pregunta, es que me surgió una duda con respecto a esto, porque tengo el caso yo de un chico que si bien se comunica perfecto verbalmente, no sé si puedo aplicar esto porque él no escribe. Él habla muy bien, pero ¿cómo traspaso esta comunicación a lo escrito? Mm, Mira, en general los sistemas de comunicación robustos, como los que estábamos mencionando, que tienen muchas palabras, también incluyen el uso de un teclado y a veces eso puede facilitar eh, el que los niños vayan aprendiendo. Por ejemplo, una persona que usa comunicación aumentativa, muchas veces, por ejemplo, en su entorno no hay una palabra y la vamos a deletrear. Pero creo que no es quizás el instrumento preciso para mejorar la escritura, pero probablemente sí haya recursos que pudieran servir. Eh, es importante quizás tener en cuenta como por qué ese niño no está pudiendo escribir, eh, si hay desafíos motores, por ejemplo. Probablemente el usar estos sistemas pudiera darle más experiencia con el lenguaje y visualizar más el lenguaje escrito. Por ejemplo, en los dispositivos de alta tecnología, muchos de ellos tú al seleccionar pictogramas transformas estos pictogramas en un mensaje escrito. Creo que podría ser, pero no estoy segura si es la herramienta precisa. ¿Hay quien sigue? ¿Soraya? Gracias, profesora Soraya. ¿Soraya, hay otra pregunta más? ¿O Ujú. Soraya cierra el bloque de preguntas? Usted me dice, profesora. No, como tú quieras, depende el tiempo tuyo y el tiempo de los demás para el sorteo. Ya, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede el sistema de comunicación aumentativa y alternativa favorecer la inclusión dentro del aula en las etapas iniciales? Bueno, en general el sistema en sí mismo apoya mucho la participación del niño, siempre y cuando el aula también se prepare y se acondicione para recibir. Por lo tanto, ahí una de las cosas importantes es poder tener, por ejemplo, oportunidad de capacitar o preparar al entorno donde el niño usuario de comunicación va a llegar, que sus compañeros, por ejemplo, puedan conocer, puedan interactuar con este sistema, puedan también ser quienes lo apoyen en las estrategias necesarias para aprender. Y claramente cuando el entorno escucha, valora esta otra forma de comunicación, y cuando te digo escucha, me refiero a escuchar no solo con los oídos, sino que Claro. con la mirada, con valorar todas las formas de comunicación de este estudiante, claramente lo hace mucho más inclusivo porque, por ejemplo, a mí me ha tocado participar en clases donde hay niños usuarios de comunicación y hay, por ejemplo, momentos de silencio porque hay que esperar que el compañero dé vuelta a las páginas o presione los botones de su comunicador, a pesar de que muchas veces los entornos escolares yo sé que son desordenados, ruidosos, pero muchas veces cuando los niños valoran esta necesidad comunicativa de su compañero, también cuando se integra a este como ecosistema, el sistema de comunicación del estudiante, y no solo en la sala, sino que en la escuela, todos los padres, por ejemplo, de los otros niños saben que en esta escuela se usa este sistema, también va haciendo que sea una forma más, que es un poco, por ejemplo, lo que pasa cuando un niño usa lengua de señas, por ejemplo, que Claro. claro, necesariamente las personas que interactúan con él tienen que aprenderlo para poder eh, escucharlo, para poder comunicarse con él. Así que ahí es una tarea que hay que hacer, apoyar a las profes, eh, usarlo como una forma más dentro de la clase. Muchas gracias.
Gracias, profesora. ¿Le parece Ya. si terminamos con la pregunta de Claudia? Perfecto, con mi tocaya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. La pregunta es la siguiente. Es, Me cuesta un poco expresarme. Si uno trabaja con dos niños que yo tuve este año, que eran gemelos, a través de la comunicación aumentativa y alternativa con pictogramas, ¿es factible o no? Por lo que usted dice. ¿Tú dices trabajar simultáneamente con dos niños? Mira, yo creo que sí a ver, siempre es importante personalizarlos, poder ver las necesidades y las características de cada uno. Pero si son niños que tienen desafíos en la comunicación, claramente el utilizar recursos que facilite la comunicación de uno y de otro va a potenciarlos a los dos. En cualquier entorno donde nosotros usamos algún recurso, por ejemplo, yo hoy he estado hablando todo el tiempo, pero usé imágenes, usé texto, seguramente a todos les sirvió un poquito lo que yo hablaba, lo que yo mostraba, los ejemplos que dábamos. Por lo tanto, si tienes dos niños que van a estar, además tan juntos, que son hermanos, eh, claramente va a potenciarlos a los dos. Y a medida que lo vas usando con ellos, vas a ver cómo puedes ir personalizando uno para cada uno, buscando qué diferencias puede necesitar cada uno de ellos. Así que ánimo. Gracias. Muy bien. Bueno, Agradecemos. da ganas de quedarse contestando todo, pero bueno, ahí yo les dejo de todas formas mi correo, mi Instagram, eh, por si quieren ahí más información o también a través de Adipa, cualquier pregunta que quede pendiente. Bueno, y ojalá al que se gane la beca poder verlo en el curso y a los que quieran inscribirse, vamos a disfrutar de tres días de pura comunicación. Genial, estimada. Súper, entonces vamos a pasar al momento del sorteo. Voy a dejar el video hasta acá, invitándolo nuevamente a visitar adipa.cl/seminarios, donde siempre actualizamos y renovamos nuestra parrilla de seminarios para todos y todas ustedes. Bueno, yo me retiro, no quiero saber quién se gana, pero toda la suerte para todos. Muchas Que gracias, que estén muy descanse. bien, un gusto. Chao, chao.